La mujer que perdió la razón tras la muerte de su bebé encontró la sanación cuando un apache le confió a su propio hijo. En las tierras polvorientas de Chihuahua, donde el sol del desierto puede ser tanto vida como muerte y donde las historias de dolor se escriben en el viento que susurra entre los cactus, vivía una mujer cuyo nombre había comenzado a pronunciarse en susurros temerosos por todo el pueblo de Santa Cruz. Esperanza Cruz había sido una vez la joven más radiante del valle, conocida por su sonrisa que podía iluminar los días más grises y su risa musical que hacía que hasta los hombres más serios sonrieran sin poder evitarlo. Pero eso fue antes de que el destino le arrebatara todo lo que daba sentido a su existencia. A los 25 años, Esperanza tenía el cabello castaño claro, que brillaba con reflejos dorados bajo el sol, ojos color miel que reflejaban una dulzura natural y un rostro que combinaba la delicadeza europea con la fuerza indígena de sus ancestros. Su figura grácil y su porte elegante la habían convertido en el objeto de admiración de todos los jóvenes solteros del valle. Pero había sido Tomás Herrera quien había conquistado su corazón con su gentileza y su sinceridad. Tomás era un carpintero hábil, conocido en toda la región por crear muebles que parecían obras de arte. Sus manos, fuertes pero delicadas, podían transformar la madera más ordinaria en piezas de belleza extraordinaria. Había cortejado a Esperanza durante 2 años con la paciencia de quien sabe que está construyendo algo que durará para siempre, y cuando finalmente se casaron en la primavera de 1851, todo el pueblo celebró una unión que parecía bendecida por los cielos. Durante los primeros 3 años de matrimonio, Esperanza y Tomás vivieron en una pequeña casa que él había construido con sus propias manos, cada viga y cada tabla colocadas con amor y esperanza de futuro. La casa tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina acogedora con un gran hogar de piedra y un taller donde Tomás trabajaba hasta altas horas creando los muebles que vendían en el mercado de la ciudad. Pero lo que más deseaban ambos era llenar esas habitaciones con el sonido de voces infantiles. Esperanza había perdido 2 embarazos durante esos primeros años, pérdidas tempranas que la habían sumido en periodos de tristeza profunda, pero que tanto ella como Tomás habían enfrentado con esperanza renovada y la certeza de que algún día serían padres. Cuando finalmente quedó embarazada por tercera vez y logró superar los primeros meses peligrosos, la alegría que irradió por toda la casa fue como el amanecer después de una noche muy larga. El embarazo progresó sin complicaciones aparentes. Esperanza cuidó de sí misma con la devoción de alguien que sabe que lleva el milagro más precioso en su vientre. Tomás la trataba como si fuera de cristal, insistiendo en hacer todo el trabajo pesado de la casa y contratando a la joven Lucía, hija del panadero, para que ayudara con las tareas diarias. Las mañanas de Esperanza se llenaron de tejer pequeñas mantas y coser diminutas ropitas mientras cantaba canciones de cuna que inventaba para el bebé que crecía dentro de ella. «Va a ser un artista como su papá», le decía Tomás mientras él tallaba una pequeña cuna de cerezo. «O tal vez una cantante como su abuela María». Sus manos acariciaban constantemente su vientre abultado y hablaba con el bebé durante horas, contándole sobre el mundo hermoso que lo esperaba, sobre el amor que lo rodearía desde el momento en que abriera los ojos. Cuando llegó el momento del parto, todo parecía desarrollarse normalmente. Doña Carmen, la partera más experimentada del pueblo, había asistido a más de 200 nacimientos y rara vez había perdido a una madre o un bebé. El trabajo de parto de Esperanza comenzó una mañana de octubre, cuando las hojas de los álamos comenzaban a dorar y el aire tenía esa calidad cristalina que anuncia la llegada del invierno. Durante las primeras horas, Esperanza soportó las contracciones con valentía, aferrándose a la mano de Tomás y susurrando oraciones de gratitud entre los dolores. «Pronto tendremos a nuestro bebé en brazos», le decía su esposo, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y anticipación que hablaba de una mujer dispuesta a dar todo por traer vida al mundo. Pero después de 12 horas de labor, algo comenzó a ir mal. Las contracciones se volvieron irregulares y el bebé no progresaba como debía. Doña Carmen comenzó a mostrar signos de preocupación, su frente arrugándose mientras examinaba a Esperanza con manos cada vez más urgentes. Tomás paseaba por la pequeña sala como un animal enjaulado, deteniéndose cada pocos minutos para tomar la mano de su esposa y susurrarle palabras de aliento que sonaban cada vez más desesperadas. «El bebé está en posición difícil», murmuró doña Carmen finalmente, sus palabras cuidadosamente elegidas para no alarmar demasiado,
pero Esperanza pudo ver la preocupación real en sus ojos. Vamos a necesitar paciencia y mucha fuerza. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de la vida de Esperanza. El dolor se había vuelto constante, una agonía que parecía no tener fin, y el agotamiento amenazaba con vencerla. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en el bebé que luchaba por nacer y encontraba fuerzas renovadas. «Voy a conocerte pronto, mi amor», susurraba entre contracciones. «Mamá está aquí, mamá te está esperando». Cuando el bebé finalmente nació, el silencio que llenó la habitación fue el más terrible que Esperanza había escuchado en su vida. No hubo el llanto fuerte y saludable que habían estado esperando. En cambio, doña Carmen trabajó frenéticamente sobre el pequeño cuerpo inmóvil, frotando, soplando, haciendo todo lo que su experiencia le había enseñado para despertar la vida en un recién nacido. «Es una niña hermosa», murmuró finalmente, su voz quebrada por la pena. Pero su espíritu ya se ha ido con los ángeles. El mundo de Esperanza se desintegró en ese momento. El bebé, que había llevado durante 9 meses, que había sentido moverse y patear, que había sido el centro de todos sus sueños y esperanzas, yacía inmóvil en los brazos de la partera. Era perfecta en todos los sentidos, 10 diminutos dedos de manos y pies, un rostro angelical enmarcado por mechones de cabello dorado como el de su madre, labios pequeños y perfectos que nunca pronunciarían la palabra mamá. «Déjamela tener», susurró Esperanza, extendiendo sus brazos temblorosos. Doña Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, colocó cuidadosamente a la pequeña en los brazos de su madre. El peso del bebé era exactamente como Esperanza había imaginado, perfectamente real y al mismo tiempo devastadoramente vacío. La cunó contra su pecho, sintiendo la tibieza que aún quedaba en el pequeño cuerpo, y comenzó a cantarle una de las canciones de cuna que había inventado durante el embarazo. Su voz, quebrada por el dolor, llenó la habitación con una melodía que era al mismo tiempo hermosa y desgarradora. «Isabela», murmuró, nombrando a su hija por primera vez. «Mi pequeña Isabela perfecta». Tomás se acercó con pasos vacilantes, sus propias lágrimas cayendo sin control mientras contemplaba a la hija que nunca conocería. Se sentó junto a Esperanza en la cama y rodeó a ambas con sus brazos, y por un momento fueron una familia completa, unidos en su amor y devastados por su pérdida. Los días que siguieron al funeral fueron los más oscuros que el pueblo de Santa Cruz había presenciado. Esperanza, que había sido la luz y la alegría de la comunidad, se sumió en un silencio tan profundo que parecía haber perdido la capacidad de hablar. Se sentaba durante horas en la mecedora que Tomás había hecho para arrullar a Isabela, con los brazos vacíos, moviéndose en el ritmo de mecer a un bebé que ya no estaba ahí. ¿Han experimentado alguna vez una pérdida tan profunda que sintieron que una parte de su alma se había ido para siempre? El dolor del duelo puede transformar a una persona de maneras que ni ellos mismos comprenden. Tomás intentaba todo lo que estaba en su poder para consolarla. Le preparaba sus comidas favoritas, que ella apenas tocaba. Le leía los pasajes de la Biblia que antes la consolaban, pero que ahora parecían rebotar contra una pared invisible que había construido alrededor de su dolor. Le suplicaba que hablara con él, que compartiera su pena para que pudieran sanar juntos. Pero Esperanza parecía haber perdido no solo a su hija, sino también la capacidad de conectar con el mundo de los vivos. Las semanas se convirtieron en meses, y el comportamiento de Esperanza comenzó a preocupar cada vez más a quienes la rodeaban. Había comenzado a hablar con Isabela como si la niña estuviera presente, manteniendo conversaciones completas con el espacio vacío en sus brazos. Preparaba comida para 2 personas, ponía la mesa para 3, y por las noches cantaba canciones de cuna a la cuna vacía que se negaba rotundamente a que Tomás guardara. «Isabela tiene hambre», le decía a Tomás cuando él llegaba del trabajo, señalando hacia la mecedora vacía. «Ha estado llorando toda la tarde porque quiere que le cante su canción favorita». Al principio, Tomás trató de seguirle la corriente, esperando que fuera una fase temporal del duelo que pasaría con el tiempo. Pero cuando Esperanza comenzó a insistir en que podía escuchar el llanto de Isabela durante las noches,
y se levantaba para alimentarla y cambiarle los pañales, él supo que necesitaba ayuda. El doctor Morales, que había venido desde la ciudad para examinar Esperanza, habló con Tomás en privado después de su visita. Su esposa está sufriendo lo que algunos llaman melancolía materna, explicó con la gravedad de alguien que había visto casos similares. La pérdida de un hijo puede afectar la mente de maneras que la medicina aún no comprende completamente. Algunas mujeres se recuperan gradualmente, otras... ¿Otras qué?, preguntó Tomás, aunque temía la respuesta. Otras nunca regresan completamente a la realidad. Su mente crea una versión alternativa donde el bebé sigue vivo porque es la única manera de sobrevivir al dolor. Durante el siguiente año, Esperanza vivió en un mundo donde Isabela estaba viva y crecía normalmente. Celebró su primer cumpleaños con una fiesta elaborada para una niña que no estaba ahí. Compró juguetes que nadie tocaría y desarrolló rutinas complejas alrededor de cuidar a un bebé invisible. Los vecinos del pueblo comenzaron a evitarla, algunos por incomodidad, otros por superstición. Y pronto se ganó el apodo cruel de la loca del cementerio, porque pasaba horas cada día sentada junto a la pequeña tumba de Isabela, hablando animadamente con la tierra recién movida. Tomás soportó esta realidad durante 2 años, esperando contra toda esperanza que su esposa eventualmente sanaría y volverían a tener la vida que habían planeado juntos. Pero el peso de vivir con alguien que habitaba un mundo completamente diferente al suyo gradualmente lo quebró. No era que dejara de amar a Esperanza, sino que la mujer que había sido su esposa parecía haber desaparecido, reemplazada por una extraña que llevaba su rostro, pero vivía en una realidad paralela. Una mañana de primavera, 3 años después de la muerte de Isabela, Tomás se sentó junto a Esperanza en su mecedora habitual y le tomó las manos con ternura infinita. «Esperanza, amor mío», comenzó, su voz quebrándose con cada palabra. «No puedo seguir viviendo así. Te amo, siempre te amaré, pero ya no sé cómo ayudarte. Voy a ir a vivir con mi hermano en Guadalajara por un tiempo. Tal vez la distancia nos ayude a ambos a encontrar paz». Esperanza lo miró con ojos que parecían enfocar en él por primera vez en meses. Por un momento, Tomás vio un destello de la mujer que había sido, una chispa de reconocimiento y dolor que le dio esperanza. Pero entonces ella sonrió suavemente y dijo: «Isabela y yo estaremos bien, Tomás. Ella es muy buena niña, nunca nos da problemas». Esa fue la última conversación real que tuvieron. Tomás se marchó al día siguiente, llevándose solo lo esencial y dejando la casa exactamente como estaba, esperando que algún día pudiera regresar a una esposa sanada. Dejó dinero suficiente para que Esperanza pudiera mantenerse durante varios meses y arregló con los vecinos más compasivos para que verificaran ocasionalmente que estuviera comiendo y manteniéndose segura. La partida de Tomás dejó a Esperanza más sola que nunca, pero también paradójicamente más libre para sumergirse completamente en el mundo alternativo que había creado para sobrevivir. Sin nadie que cuestionara su realidad o tratara de traerla de vuelta al mundo de los vivos, se hundió aún más profundamente en su fantasía protectora. Sus días se estructuraron completamente alrededor de cuidar a Isabela. Se levantaba temprano para preparar el desayuno para 2, alimentaba pacientemente a su hija invisible, la llevaba de paseo por el pueblo en una carretilla vacía y le leía cuentos durante las tardes. Los vecinos se acostumbraron a verla pasar empujando su carretilla vacía y hablando animadamente con el aire, y gradualmente dejaron de verla como una amenaza y comenzaron a verla simplemente como una parte extraña pero inofensiva del paisaje del pueblo. Fue durante el 4.º año después de la muerte de Isabela que el destino intervino de una manera que nadie habría podido prever. Nantán, un guerrero apache de 28 años, había estado viajando durante 3 días con su bebé de 2 meses, huyendo de los soldados mexicanos que habían atacado su banda y matado a su esposa. Era un hombre alto y fuerte, con el cabello negro azabache que le caía hasta los hombros
y ojos oscuros que habían visto demasiada violencia para alguien de su edad. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había conocido tanto la alegría como la tragedia en proporciones casi insoportables. La pequeña Aistas, su hija, había nacido solo 2 meses antes del ataque que cambió sus vidas para siempre. Era una bebé hermosa, con la piel dorada de su herencia apache y los ojos grandes y expresivos que había heredado de su madre. Pero desde que habían comenzado su huida desesperada, la niña apenas había comido. Nantan había tratado de alimentarla con agua azucarada y leche de cabra cuando podía conseguirla, pero la bebé estaba debilitándose cada día que pasaba. Cuando llegó a las afueras de Santa Cruz, al límite de su resistencia física y emocional, Nantan sabía que tenía que tomar una decisión desesperada. Su hija se estaba muriendo de hambre, y él no tenía las habilidades ni los recursos para mantenerla viva mucho más tiempo. Había escuchado hablar de mujeres mexicanas que a veces amamantaban a los hijos de otras, y aunque sabía que pedir ayuda podría significar su captura y muerte, el amor por su hija era más fuerte que su instinto de supervivencia. Fue el destino, o tal vez los espíritus de sus ancestros, lo que lo guió hasta la pequeña casa donde Esperanza vivía sola con sus fantasías. Nantan había estado observando el pueblo desde las colinas cercanas durante horas, tratando de identificar una casa donde pudiera acercarse sin ser detectado por patrullas militares. La casa de Esperanza, situada al final del pueblo y rodeada por un pequeño jardín descuidado, parecía la más aislada y segura. Lo que no esperaba era encontrar a una mujer sentada en el porche de esa casa, meciendo suavemente una cuna vacía y cantando una canción de cuna con voz melancólica. Desde su escondite entre los arbustos, Nantan observó a Esperanza durante varios minutos, tratando de entender lo que estaba viendo. Era obvio que la mujer creía que había un bebé en esa cuna, porque se inclinaba ocasionalmente para hacer arrullos y susurrar palabras de cariño al espacio vacío. Istas comenzó a llorar en sus brazos, un llanto débil pero desesperado que habló de hambre extrema y desesperación. El sonido hizo que Esperanza levantara la cabeza inmediatamente, sus ojos buscando la fuente del llanto con una expresión de confusión. Por un momento, Nantan pensó que había sido descubierto y se preparó para huir, pero entonces vio algo en el rostro de la mujer que lo detuvo. Esperanza se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia los arbustos donde él se escondía, pero no con miedo o alarma. En cambio, su expresión era de reconocimiento y comprensión, como si el llanto de Istas hubiera despertado algo en ella que había estado dormido durante años. ¿Hay un bebé ahí?, preguntó suavemente dirigiéndose hacia los arbustos donde Nantan se ocultaba. Escucho a un bebé llorando. Nantan se encontró en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino el de su hija. Podía huir e intentar encontrar ayuda en otro lugar, arriesgándose a que Istas muriera antes de encontrar a alguien dispuesto a ayudar. O podía confiar en esta mujer extraña que parecía vivir en un mundo propio, pero que claramente tenía instintos maternales profundos. Lentamente, emergió de su escondite, manteniendo las manos visibles y moviéndose con la cautela de alguien que sabía que un movimiento en falso podría significar la muerte. Esperanza retrocedió un paso cuando vio su apariencia apache, pero sus ojos inmediatamente se enfocaron en el bebé en sus brazos. «Tu bebé está llorando», dijo simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo encontrar a un guerrero apache en su jardín. «Está hambrienta». La sencillez de su observación y la falta de miedo en su voz sorprendieron a Nantan. Había esperado gritos, pánico, tal vez una carrera hacia el pueblo para alertar a los soldados. En cambio, esta mujer estaba evaluando las necesidades de su hija con la misma naturalidad que habría mostrado hacia cualquier bebé en peligro. «Entra», dijo finalmente gesticulando hacia su casa. «Puedo alimentarla». Nantan dudó por un momento. Entrar en esa casa podría ser una trampa, pero el llanto cada vez más débil de Istas le recordó que no tenía alternativas reales. Siguió a Esperanza hacia el interior de la casa, notando inmediatamente la extraña mezcla de normalidad y fantasía que caracterizaba su hogar. Había 2 platos en la mesa del comedor, 2 tazas preparadas para el té y juguetes esparcidos por el suelo como si un niño pequeño viviera allí. «Siéntate», le dijo Esperanza, señalando una silla junto a la mesa. «Déjame ver a la bebé». Nantan colocó cuidadosamente a Istas en los brazos de Esperanza, observando con ansiedad mientras ella examinaba a su hija con manos expertas. La transformación que vio en la mujer fue instantánea y notable. Toda la vaguedad y confusión desapareció de sus ojos, reemplazada por la competencia enfocada de alguien que sabía exactamente qué hacer con un bebé en peligro. «Está muy deshidratada»,
murmuró Esperanza, sintiendo la frente de Istas y examinando sus labios secos. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer adecuadamente? 3 días, admitió Nantan. Tal vez 4. He tratado de darle leche de cabra, pero no la quiere. Los bebés tan pequeños necesitan leche humana, explicó Esperanza con autoridad. La leche de cabra es demasiado difícil de digerir para ella. Sin más ceremonia, Esperanza se acomodó en su mecedor habitual y comenzó a amamantar a Istas. Lo que sucedió a continuación fue como presenciar un milagro. La bebé, que había estado llorando débilmente durante días, se calmó inmediatamente y comenzó a alimentarse con vigor renovado. Pero lo más extraordinario fue la transformación en Esperanza misma. Por primera vez en 4 años, tenía un bebé real en sus brazos. Un bebé que necesitaba realmente su cuidado, que respondía a sus caricias, que se tranquilizaba con su voz. El contraste entre esta realidad tangible y la fantasía en la que había estado viviendo era tan agudo que momentáneamente la devolvió al mundo de los vivos. «Es hermosa», murmuró, acariciando suavemente la mejilla de Istas. «¿Cómo se llama?» «Istas», respondió Nantan, estudiando cuidadosamente la expresión de la mujer que estaba salvando la vida de su hija. «Significa nieve en mi lengua». «Istas», repitió Esperanza, probando el nombre en la lengua. Es un nombre hermoso para una niña hermosa. Durante las siguientes 2 horas, Nantan observó mientras Esperanza cuidaba de Istas con una competencia y ternura que hablaba de años de experiencia maternal. Alimentó a la bebé, la cambió con pañales limpios que produjo de algún lugar de la casa y la arrulló hasta que se quedó dormida pacíficamente por primera vez en días. «¿Dónde vas a ir?», preguntó Esperanza, cuando finalmente Istas se durmió profundamente en sus brazos. Nantan consideró la pregunta. La verdad era que no tenía un plan más allá de mantener a su hija viva un día más. Su banda había sido dispersada o destruida. No tenía familia conocida que pudiera ayudarlos, y viajar solo con un bebé a través del territorio hostil era esencialmente una sentencia de muerte para ambos. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que no puedo dejar que muera». Esperanza estudió su rostro durante un largo momento y Nantan pudo ver que estaba luchando con algún tipo de decisión interna. Cuando habló, su voz tenía una claridad que contrastaba enormemente con la vaguedad que había mostrado cuando él llegó. «Puedes quedarte aquí», dijo simplemente, «hasta que Istas sea lo suficientemente grande para viajar de manera segura». «¿Por qué harías eso?», preguntó Nantan, genuinamente confundido. «Soy apache. Tu gente y la mía hemos estado en guerra durante generaciones». «Porque eres un padre que ama a su hija», respondió Esperanza. «Y porque yo perdí a mi propia hija hace 4 años. Sé lo que es ese dolor». Fue en ese momento que Nantan comenzó a entender la verdadera naturaleza de la mujer que había encontrado. No era simplemente loca como él había pensado inicialmente. Era una madre en duelo cuya mente había encontrado una manera de sobrevivir a una pérdida insoportable, creando una realidad alternativa. Pero la presencia de Istas, la realidad tangible de un bebé que realmente necesitaba cuidado, estaba comenzando a traerla de vuelta al mundo real. «¿Qué pasó con tu hija?», preguntó suavemente. «Murió en el parto», respondió Esperanza, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían venir del mismo pozo profundo de dolor que había estado sellado durante años. «Se llamaba Isabela. Era perfecta, pero su espíritu se fue con los ángeles antes de que pudiera conocer este mundo». Por primera vez desde la muerte de Isabela, Esperanza estaba hablando sobre su pérdida de manera lúcida y directa. El acto de cuidar a Istas había creado un puente entre su mundo de fantasía y la realidad, permitiéndole procesar su duelo de una manera que había sido imposible durante años. «Mi esposa también murió», compartió Nantan. «Los soldados atacaron nuestro campamento mientras yo estaba cazando. Cuando regresé, encontré a Ayana con una bala en el pecho, pero aún vivía lo suficiente para ponerme a Istas en los brazos y pedirme que la mantuviera a salvo». La conexión entre sus pérdidas fue inmediata y profunda. Ambos habían perdido a las personas que más amaban, ambos habían sido destrozados por tragedias que escapaban a su control, y ambos habían encontrado razones para seguir viviendo en la responsabilidad hacia un niño que necesitaba su amor. ¿Pueden imaginar el alivio de encontrar a alguien que entiende completamente su dolor sin necesidad de explicaciones? A veces el mayor regalo que podemos dar a alguien en duelo es simplemente estar presente y entender su pérdida. Los días que siguieron establecieron una rutina extraña pero funcional en la casa de Esperanza. Nantan, inicialmente cauteloso y listo para huir al primer signo de peligro, gradualmente se relajó al darse cuenta de que la casa estaba lo suficientemente aislada como para que su presencia pasara desapercibida.
Esperanza se dedicó a cuidar de Istas con una intensidad que contrastaba enormemente con los 4 años anteriores de comportamiento errático. La presencia de un bebé real había activado todos los instintos maternales que habían estado frustrados durante años. Esperanza sabía exactamente cuándo Istas tenía hambre, cuándo necesitaba ser cambiada, cuándo simplemente quería ser consolada. Sus años de práctica con Isabela invisible habían mantenido vivos estos instintos y ahora florecían con una niña real que los necesitaba. Nantan observaba esta transformación con asombro creciente. La mujer confundida y desconectada que había encontrado estaba desapareciendo gradualmente, reemplazada por alguien que era claramente competente, cariñosa e increíblemente buena con los niños. Comenzó a ayudar con las tareas domésticas, reparando cosas alrededor de la casa que habían estado rotas durante años y encontrando maneras discretas de contribuir a su bienestar mutuo. Una noche, después de que Istas se durmiera, Esperanza y Nantan se sentaron junto al fuego pequeño en la sala principal. Era la primera vez que habían tenido una conversación prolongada sin la distracción inmediata de cuidar al bebé. «¿Cómo era tu esposa?», preguntó Esperanza, curiosa sobre la mujer que había dado vida a la niña que ahora cuidaba como si fuera propia. Los ojos de Nantan se suavizaron al recordar a Ayana. Era pequeña pero feroz, dijo con una sonrisa triste. Podía cocinar comidas que hacían llorar a los hombres de alegría y tenía una risa que podía escucharse a través de todo el campamento. Cuando Istas nació, Ayana dijo que había traído al mundo a un guerrero del corazón, alguien que lucharía con amor en lugar de odio. «Suena como una mujer extraordinaria», murmuró Esperanza. «Me habría gustado conocerla». «Te habría gustado mucho», respondió Nantan, «y ella te habría respetado por lo que estás haciendo por Istas. En nuestra cultura, una mujer que cuida del hijo de otra es considerada sagrada». Esperanza consideró esto por un momento. «En estos días con Istas me he sentido más como yo misma de lo que me he sentido en años», admitió. «Es como si hubiera estado durmiendo y finalmente estoy despertando». Era una observación profundamente perspicaz. El cuidado de Istas no solo estaba sanando el corazón roto de Esperanza, sino que le estaba dando propósito real en lugar de la fantasía que había usado para sobrevivir. Por primera vez desde la muerte de Isabela, tenía una razón tangible para levantarse cada mañana, una responsabilidad real que requería toda su atención y amor. Las semanas pasaron, y la transformación en Esperanza se volvió cada vez más evidente. Los vecinos del pueblo, que habían evitado su casa durante años, comenzaron a notar que ya no la veían empujando su carretilla vacía por las calles o hablando sola en el cementerio. Algunos, movidos por la curiosidad, se acercaron ocasionalmente a su casa y se sorprendieron al encontrarla lúcida y coherente, aunque reservada sobre los detalles de su recuperación. «Esperanza se ve diferente», comentaba doña Rosa, la esposa del panadero, durante las reuniones de mujeres en la plaza del pueblo. «Más presente, como si hubiera regresado de un lugar muy lejano». «Tal vez finalmente está sanando», respondía doña Carmen, la antigua partera, con la sabiduría de alguien que ha visto tanto vida como muerte. «A veces el corazón necesita tiempo para encontrar la manera de seguir latiendo después de una pérdida tan grande». Lo que no sabían era que la sanación de Esperanza estaba íntimamente conectada con su papel secreto como madre adoptiva de Istas. Cada día que cuidaban a la bebé Apache, un poco más de su trauma se procesaba y sanaba. La rutina de alimentar, cambiar, arrullar y simplemente amar a un bebé real estaba reparando los circuitos rotos en su corazón y mente. Nantan observaba esta transformación con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Esperanza no solo estaba salvando la vida de su hija, sino que se estaba salvando a sí misma en el proceso. Había comenzado a ver destellos de la mujer que debía haber sido antes de su tragedia. Inteligente, compasiva, capaz y poseedora de una fuerza interior que había sobrevivido incluso a la prueba más devastadora que la vida podía ofrecer. «Istas está creciendo fuerte», observó una noche, mientras observaban a la bebé dormir pacíficamente en la cuna que había pertenecido a Isabela. «Cuando llegamos aquí pensé que la perdería. Ahora mira qué saludable está».
Los bebés necesitan amor tanto como leche, respondió Esperanza, acariciando suavemente el cabello sedoso de Istas. Ella puede sentir que es querida, que es segura. Eso la ayuda a prosperar. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Nantan suavemente. ¿Cómo te sientes ahora, comparado con cuando llegué? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Era la primera vez en años que alguien le preguntaba sobre su bienestar emocional de manera directa y sincera. Me siento como si hubiera estado en un sueño muy largo, dijo finalmente. No un buen sueño, pero uno que me protegía de un dolor que era demasiado grande para soportar despierta. Cuidar de Istas me ha enseñado que puedo sentir ese dolor y aún así seguir viviendo, que puedo amar a otro bebé sin traicionar la memoria de Isabela. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nantan. Durante meses había estado tan enfocado en la supervivencia básica que había evitado procesar completamente su propia pérdida. Pero las conversaciones nocturnas con Esperanza, los momentos compartidos cuidando de Istas y la tranquila sanación que observaba en ella habían comenzado a abrir su propio corazón para sanar. Yo también he estado evitando sentir completamente la pérdida de Ayana, admitió. Es más fácil enfocarme solo en mantener a Istas a salvo que enfrentar el hecho de que nunca más veré a mi esposa, nunca más escucharé su risa. El dolor no desaparece, dijo Esperanza con la sabiduría de alguien que había caminado por el valle más oscuro del sufrimiento humano. Pero puede transformarse. Puede convertirse en algo que nos hace más compasivos, más capaces de reconocer el sufrimiento de otros y ayudar. Durante los meses siguientes, Esperanza y Nantan desarrollaron una rutina de vida que funcionaba perfectamente para las necesidades de su pequeña familia improvisada. Esperanza había regresado a muchas de las actividades que habían definido su vida antes de la tragedia. Cocinaba, limpiaba, cuidaba su pequeño jardín e incluso había comenzado a coser nuevamente, haciendo ropa pequeña para Istas conforme la bebé crecía. Nantan contribuía de maneras que complementaban perfectamente las habilidades de Esperanza. Cazaba animales pequeños para proporcionar carne fresca, reparaba todo lo que se rompía en la casa y había comenzado a expandir el jardín de Esperanza con plantas medicinales que conocía de su cultura apache. Su conocimiento de la naturaleza y las hierbas curativas resultó ser invaluable cuando Istas desarrolló una fiebre menor y Esperanza pudo tratarla exitosamente con remedios que él le enseñó. Pero la contribución más importante de Nantan fue emocional. Su presencia estable y su comprensión profunda del dolor la ayudaron a Esperanza a procesar completamente su duelo, de una manera que había sido imposible cuando estaba sola. Por primera vez desde la muerte de Isabela, tenía alguien que podía escuchar sus memorias de su hija sin incomodidad. Alguien que entendía que hablar de los muertos con amor era una forma de mantenerlos vivos en el corazón. Isabela habría amado a Istas, le dijo a Nantan una tarde, mientras observaban a la bebé jugar con un pequeño sonajero de madera que él había tallado. Habría sido una hermana mayor maravillosa. Y Ayana habría amado verte cuidar de nuestra hija, respondió Nantan. Ella creía que el amor puede multiplicarse infinitamente, que una madre puede amar a muchos niños sin que ninguno reciba menos. Estas conversaciones, en lugar de ser dolorosas, se volvieron sanadores. Ambos estaban aprendiendo que honrar a sus muertos no requería vivir en el pasado, sino llevar su amor hacia adelante de maneras que crearan nuevo significado y propósito. La primera prueba real de su nueva estabilidad llegó cuando Istas cumplió 6 meses. La bebé había crecido hasta convertirse en una niña robusta y alegre, con mejillas regordetas y ojos brillantes que seguían cada movimiento de Esperanza con adoración evidente. Había comenzado a balbucear constantes mamá que hacían que el corazón de Esperanza se hinchara de alegría y dolor mezclados. Ella piensa que eres su madre, observó Nantan con una sonrisa, mientras observaba a Istas extender sus bracitos hacia Esperanza cada vez que la veía. En todos los sentidos que importan, lo soy, respondió Esperanza, tomando a la bebé en sus brazos. La amo como si hubiera nacido de mi cuerpo. Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría todo nuevamente. Un comerciante viajero que se detuvo en el pueblo les contó sobre nuevas políticas del gobierno mexicano hacia los apache, políticas que ofrecían amnistía y tierras a los guerreros que se rindieran pacíficamente y se integraran a las comunidades mexicanas. Podría ser libre, le dijo Esperanza a Nantan esa noche después de escuchar las noticias. Podrías llevar a Istas a un lugar seguro.
darle una vida normal. Pero Nantan la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. ¿Y dejarte aquí sola otra vez? Después de todo lo que hemos construido juntos. Tienes que pensar en lo que es mejor para Istas, insistió Esperanza, aunque las palabras le dolían pronunciarlas. Ella necesita crecer con su propia gente, conocer su herencia apache. Istas es apache, concordó Nantan. Pero también es hija de una mujer mexicana que la amamantó y la amó cuando nadie más podía hacerlo. Su herencia incluye ambos mundos. La conversación que siguió fue una de las más importantes de sus vidas. Nantan explicó que había estado pensando durante semanas sobre su futuro, no solo como padre de Istas, sino como hombre que había encontrado algo precioso e inesperado en esta casa aislada. Esperanza, dijo, tomando sus manos entre las suyas. Durante estos meses he visto cómo sanaste no solo de tu pérdida, sino cómo te convertiste en la madre que Istas necesitaba. Pero también he visto algo más. ¿Qué has visto? He visto cómo yo también he sanado. He visto cómo hemos creado algo hermoso juntos, no solo como cuidadores de Istas, sino como compañeros que se entienden de maneras profundas. He visto cómo podría ser no solo la madre adoptiva de mi hija, sino, si lo deseas, mi esposa. Las palabras cayeron entre ellos como piedras preciosas, cada una brillando con posibilidades que ninguno había esperado cuando se encontraron por primera vez. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, no con pánico, sino con una esperanza cautelosa que había aprendido a no confiar completamente. «Nantan», murmuró, «¿estás seguro de que no es solo gratitud lo que sientes? ¿Agradecimiento por cuidar de Istas? Es gratitud», admitió él. «Pero también es amor. Amor por la mujer que eres ahora. Amor por la fortaleza que has mostrado. Amor por la forma en que has transformado tu dolor en compasión. Amor por cómo nos has dado a Istas y a mí, no solo supervivencia, sino una familia». Esperanza miró hacia la cuna donde Istas dormía pacíficamente, la bebé que había salvado su cordura y le había devuelto el propósito. Luego miró a Nantan, el hombre que había aparecido en su momento más desesperado y había traído no solo sanación, sino la posibilidad de amor nuevamente. «Sí», dijo, finalmente, su voz clara y segura. «Sí, quiero ser tu esposa. Quiero que seamos una familia real». El matrimonio de Esperanza y Nantan se llevó a cabo 6 meses después en una ceremonia pequeña que combinó tradiciones cristianas y apache. El padre Miguel, que había conocido a Esperanza desde su infancia y había sido testigo de su sufrimiento y sanación, oficializó la unión con bendiciones que honraban tanto su fe como las creencias espirituales de Nantan. La ceremonia se realizó en el jardín detrás de su casa, el mismo lugar donde Nantan había aparecido por primera vez con Istas en sus brazos. Pocos vecinos asistieron, pero aquellos que lo hicieron fueron testigos de algo extraordinario. Una mujer que había perdido su camino encontrando no solo su sanidad, sino un amor que había crecido de las cenizas de la tragedia. Istas, ahora de 1 año y caminando con pasos tambaleantes, fue el centro de atención durante toda la ceremonia. Se había convertido en una niña hermosa que mostraba claras señales de su herencia apache en sus rasgos, pero que había sido moldeada por el amor mexicano en su personalidad cálida y confiada. Llamaba mamá a Esperanza y papá a Nantan con igual facilidad, y para todos los efectos prácticos era su hija en todos los sentidos que importaban. Los años que siguieron trajeron una felicidad que ninguno de los dos había esperado experimentar nuevamente. Esperanza había regresado completamente al mundo de los vivos, pero llevaba consigo la sabiduría profunda que solo viene de haber sobrevivido a la pérdida más devastadora imaginable. Se convertía en una partera respetada en el pueblo, usando su experiencia personal con la pérdida para consolar a otras mujeres que enfrentaban tragedias similares. Nantan se integró gradualmente a la vida del pueblo, sus habilidades como cazador y conocimiento de plantas medicinales haciéndolo valioso para la comunidad. Algunos vecinos siempre mantendrían reservas sobre su presencia, pero la mayoría llegó a respetarlo como un hombre de honor que claramente amaba a su familia y contribuía positivamente a su comunidad. 2 años después de su matrimonio, Esperanza dio a luz a un hijo que llamaron Diego Nantan Cruz.
El embarazo había sido motivo de gran ansiedad para ella. Se traía de vuelta memorias dolorosas de Isabela. Pero el nacimiento saludable de Diego fue un momento de sanación completa. Sosteniendo a su hijo vivo y respirando en sus brazos, Esperanza finalmente pudo despedirse completamente del trauma que había definido años de su vida. Istas, ahora de 3 años, se convirtió en la hermana mayor más amorosa que se pudiera imaginar. Ayudaba a cuidar de Diego con la seriedad de alguien que se tomaba muy en serio su responsabilidad como primogénita, y la conexión entre los dos niños era evidente para todos quienes los conocían. Cuando Diego tenía 2 años, Esperanza se volvió a embarazar y esta vez el embarazo fue recibido con alegría pura y sin miedo. La pequeña Isabela Ayana Cruz nació en la primavera, llevando los nombres de ambas mujeres que habían moldeado la vida de sus padres. Era una niña hermosa que mostraba rasgos tanto de Esperanza como de Nantan, un símbolo viviente de cómo el amor puede crear belleza de la mezcla de diferentes herencias. 5 años después de aquella noche cuando Nantan había aparecido en su jardín con Istas hambrienta, Esperanza se encontraba en el mismo porche donde una vez había mecido una cuna vacía. Pero ahora observaba a sus 3 hijos jugar en el jardín que se había expandido hasta convertirse en una pequeña granja próspera. Istas, ahora de 6 años, enseñaba a Diego, de 4, cómo hacer pequeñas cestas de mimbre según las técnicas apache que Nantan había enseñado. Pequeña Isabela, de 2 años, corría entre ellos con risas musicales que llenaban el aire con alegría pura. La familia había crecido en prosperidad también. Las habilidades médicas combinadas de Esperanza y Nantan los habían convertido en curadores respetados cuya ayuda se buscaba en todo el valle. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Nantan una tarde mientras observaban a sus hijos jugar. Jamás, respondió Esperanza tomando su mano. Cuando perdí a Isabela, pensé que mi historia había terminado. No sabía que era solo el final del primer capítulo. Los antiguos de mi pueblo dicen que a veces los espíritus nos dan exactamente lo que necesitamos, pero nunca de la manera que esperamos, dijo Nantan. Istas necesitaba una madre. Tú necesitabas un bebé que amar. Yo necesitaba esperanza. Los espíritus nos juntaron. ¿Crees que Isabela y Ayana habrían aprobado lo que hemos construido?, preguntó Esperanza, una pregunta que había considerado muchas veces a lo largo de los años. Creo que están aquí con nosotros, respondió Nantan con convicción. En el amor que le damos a Istas, en la forma que honramos su memoria criando a nuestros hijos con compasión, en la sanación que hemos encontrado en brazos uno del otro. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Esperanza se dirigió al pequeño altar que había creado en su dormitorio. En él había una foto de Isabela tomada después de su muerte, junto a un pequeño collar de cuentas que había pertenecido a Ayana y que Nantan había salvado del ataque. Flores frescas del jardín adornaban el altar y una vela ardía suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Gracias, susurró a las memorias de las 2 mujeres que habían moldeado su destino. Gracias por enviarme lo que necesitaba para sanar. Gracias por Istas, por Nantan, por esta familia hermosa que hemos creado de nuestro dolor. En la cuna cercana, pequeña Isabela murmuró en sueños, y por un momento Esperanza pudo jurar que escuchó el eco de una risa familiar, como si su primera hija finalmente estuviera en paz, sabiendo que su madre había encontrado la manera de vivir completamente otra vez. La mujer que había perdido la razón tras la muerte de su bebé había encontrado no solo su sanidad, sino un amor y una familia que honraban tanto su pérdida como su capacidad de amar nuevamente. Su historia se convirtió en leyenda en el pueblo de Santa Cruz, contada de generación en generación como prueba de que incluso los corazones más rotos pueden sanar cuando encuentran su propósito verdadero, y que a veces la mayor pérdida puede convertirse en el camino hacia la mayor bendición. En las noches tranquilas del desierto, cuando el viento llevaba el aroma de las flores del jardín que había crecido alrededor de su casa, Esperanza reflexionaba sobre el extraordinario viaje que la había llevado desde la desesperación más profunda hasta una felicidad que superaba incluso sus sueños más optimistas de juventud. Había aprendido que el amor no es un recurso finito que se agota con la pérdida, sino una fuerza infinita que puede expandirse para abrazar nuevas bendiciones sin disminuir el honor debido a los que se han ido. Y así, en una pequeña casa donde una vez había vivido solo el eco de fantasías protectoras,
Ahora resonaban las risas reales de una familia construida no de sangre solamente, sino de compasión, sanación mutua y la comprensión profunda de que a veces los milagros más grandes vienen disfrazados como las tragedias más devastadoras.